El cuerpo siempre habla, pero no siempre cuenta su propia historia. A veces lo que sientes no empezó en ti. Lo que no se resuelve se repite. Y no por castigo, sino por resonancia. Tus células no saben si algo es real o imaginario. Tu cuerpo se convierte en la historia que te cuentas. Recuerda, no eres víctima de tus genes. Eres el observador que decide qué versión de ti se manifiesta. Yo siento que cortar un patrón es un acto de amor cuántico. Pregúntate, ¿esto realmente es mío o lo estoy repitiendo de quien vino antes? Bienvenidos a este nuevo episodio de Salud en Frecuencia. Hoy el tema estrella de una de mis tesis que escribí, la epigenética, algo en lo que hace ya muchos años cuando yo estaba en la universidad empezaba a sonar como una revolución, pero como todo en la vida lo que es nuevo requiere unos años para que se vaya asentando en la ciencia más robusta. Así que hoy por hoy la epigenética ya podemos decir que goza de esta bonita publicidad, que la epigenética es algo que vamos a tener en cuenta. Hoy vas a aprender cómo, más allá de tus genes, hay mucha información que implica en tu desarrollo, en tu vida, en tu bienestar, en tu salud. Así que apunta todo lo que vas a aprender hoy y empezamos. Laura, hoy vamos a hablar justo de esto, ¿no? Que tú bien decías, un término que cada vez se escucha más, pero que no es tan fácil de entender. La epigenética, ¿no? Epi, aquello que va más allá de la genética. Tú siempre nos sabes explicar de manera sencilla estos términos. En el caso de la epigenética, ¿qué es? Te lo digo fácil. La epigenética es la ciencia que demuestra que no somos víctimas de nuestros genes, sino que somos autores de su expresión. Durante décadas creíamos que nuestro ADN era el destino inamovible del guión escrito de nuestra vida, ¿verdad? Pero no, hoy sabemos que esto no es así y que nuestros genes son como las teclas de un piano y lo que determina la melodía no es el piano en sí, sino el pianista, y ese pianista eres tú. Tus pensamientos, tus emociones, tu entorno, incluso todo, cómo te alimentas, tus vínculos, pues al final esas van a ser las manos que toquen esas teclas y que decidan qué genes se activan y cuáles permanecen dormidos. Aquí tenemos que recordar al Dr. Bruce Lipton, ya hemos hablado de él, pero es que él fue uno de los pioneros en demostrarlo, que las células responden más al entorno energético y emocional que las rodea que al código genético en sí. Eso significa que tus creencias pueden modificar tu biología y que tu cuerpo es el espejo de tu estado de conciencia. La epigenética en esencia nos devuelve el poder de ser libres. Nos dice, no heredas una enfermedad, heredas una posibilidad y la forma en que piensas, sientes y vives decide si esa posibilidad se manifiesta o no. Esto no es magia, esto no es casualidad, es ciencia. Es la evidencia de que tu biología escucha tus pensamientos. Claro, porque cuando pensamos en herencia solemos pensar en el color de los ojos, en ciertas enfermedades, pero ¿entonces realmente podemos heredar también emociones, traumas o formas de pensar? Sí, completamente. Y entender esto nos cambia por completo la forma en que miramos nuestra historia. No solo heredamos el color de los ojos o la forma de la nariz, heredamos también información emocional. Los traumas, las experiencias intensas, incluso el miedo o la carencia que vivieron nuestros antepasados pueden dejar una huella química en el ADN. Y esa huella no cambia la secuencia genética como tal, pero sí cómo esos genes se expresan. Estudios en epigenética transgeneracional esto nos lo explican muy bien. Luego, por otro lado, te quiero hablar de Luc Montagnier y de otros investigadores en biofísica que ellos fueron un poco más allá y que demostraron que la información no solo se transmite por la materia, sino también por campos electromagnéticos, que esto es pues la temática que tanto nos gusta. Y esto significa que la memoria no es únicamente genética, es también energética. Entonces sí, a veces cargamos emociones, miedos, reacciones que no empezaron en nosotros, pero que buscan en nosotros su punto de liberación. La buena noticia es que nada de eso está condenado a repetirse. Nosotros podemos transformarlo.
¿Y cómo influye entonces lo no resuelto de nuestros ancestros en nuestra vida actual? Lo que no se resuelve se repite. Y no por castigo, sino por resonancia. Cada generación hereda no solo genes, sino también información energética, como hemos visto. Si en una familia hubo dolor no expresado, duelos o culpas no reconocidas o miedos silenciados, esa información queda registrada como una frecuencia y sigue vibrando hasta encontrar quien la transforme. Los traumas dejan huellas químicas en el ADN que activan o desactivan genes relacionados con el estrés, con la ansiedad o incluso con ciertas enfermedades. Por eso a veces repetimos historias sin darnos cuenta y atraemos el mismo tipo de relaciones, el mismo tipo de conflictos, pero no porque estemos condenados, sino porque el campo al final busca el equilibrio. Y en realidad la vida no es que se repita para castigarte, se repite para liberarte, para que te des cuenta. Y cada vez que haces consciente ese patrón, que lo observas sin miedo, que actúas diferente, reescribes la historia de quienes vinieron antes. Podemos estar repitiendo historias, sí, pero también podemos escribir un final distinto. Y desde tu enfoque, ¿cómo afecta un pensamiento o una emoción sostenida en el tiempo nuestra biología? Cada pensamiento es una frecuencia y cada emoción una señal química. Y el cuerpo las escucha todas. Cuando un pensamiento se repite, el cerebro libera las mismas moléculas, activa las mismas rutas neuronales y con el tiempo esas señales se convierten en biología. Bruce Lipton también lo explicó con precisión. Las células no responden tanto al ADN, sino que responden al entorno. Y ese entorno no solo es externo, es el campo bioquímico y electromagnético que generamos con lo que pensamos y con lo que sentimos cada día. Un pensamiento de miedo sostenido mantiene al cuerpo en alerta, eleva el cortisol, altera el sistema inmune, agota la energía celular. Y una emoción de gratitud o de coherencia hace justo lo contrario, regula, ordena, regenera. Tus células no saben si algo es real o imaginario, solo saben si la frecuencia las expande o las contrae. Por eso pensar es un acto biológico. Tu cuerpo se convierte en la historia que te cuentas y cuando cambias la historia, cambias la química. No puedes controlar todo lo que te ocurre, pero sí la frecuencia con la que tú respondes. Y ahí es donde comienza la verdadera medicina. ¿En qué pensamiento eliges sostener? Y a mí me surge la duda de cómo podemos distinguir si un bloqueo emocional o un síntoma viene de nuestra propia experiencia personal o de algo heredado. El cuerpo siempre habla, pero no siempre cuenta su propia historia. A veces lo que sientes no empezó en ti. Un síntoma puede ser una reacción a lo que tú has vivido o puede ser la voz de algo más antiguo que aún resuena en tu biología. La clave está en observar la intensidad y la desproporción. Cuando una emoción te desborda sin motivo aparente o cuando una situación despierta un dolor que no encaja con tu experiencia, probablemente estás resonando con algo heredado. Desde la epigenética sabemos que las memorias emocionales pueden transmitirse como marcas químicas en el ADN. Por eso la autoobservación es una herramienta tan importante. Cuando algo se repite una y otra vez, pregúntate: ¿esto realmente es mío o lo estoy repitiendo de quien vino antes? A veces cargamos dolores que no nos pertenecen y el cuerpo guarda el recuerdo del pasado, pero tu presencia siempre puede reescribirlo. Y cuando lo haces, sanas. Laura, ¿y podrías compartirnos algún ejemplo de cómo un trauma emocional no resuelto en una generación puede manifestarse físicamente en otra? Sí, y además hay un caso muy conocido y que es muy revelador. Mirad, estudiaron los descendientes de los sobrevivientes del Holocausto. Los nietos de esas personas que jamás vivieron la guerra, por supuesto, mostraban niveles alterados de cortisol, el mismo patrón de estrés que tenían sus abuelos. No heredaron los recuerdos, heredaron la huella biológica del miedo. La epigenética transgeneracional nos dice que las experiencias intensas pueden dejar estas marcas químicas en el ADN, como si la vida dijera: esto fue demasiado importante para olvidarlo.
Y esas marcas se transmiten no como destino, sino como una información. O, por ejemplo, una abuela que perdió un hijo y que nunca pudo expresar esa tristeza. 2 generaciones después, la nieta experimenta un vacío constante o un miedo irracional a perder a quien ama sin saber por qué. Esto sucede y se ve mucho en terapia sistémica. La nieta no está viviendo realmente su historia, está resonando en una emoción que quedó suspendida en ese sistema familiar. Desde la biofísica cuántica lo explicamos de otro modo. La información no desaparece, permanece en el campo y está buscando constantemente coherencia. Y el cuerpo, como parte de ese campo, lo manifiesta. Así que cuando comprendes un síntoma, no solo sanas el malestar, sino que liberas la historia entera. Laura, tú hablas mucho de cómo la física cuántica aplicada nos ayuda a entender esto. ¿Cómo lo explicas justo desde esa perspectiva? Todo lo que existe, desde una célula hasta una emoción, es energía e información vibrando en un campo. Nada está aislado, todo está conectado. Lo que llamamos campo de información es un entramado invisible donde se almacena y se transmite la memoria de la vida. David Bohm lo llamó el orden implicado y Rupert Sheldrake lo llamó campos mórficos. Hoy la biofísica cuántica lo describe como esa red coherente de intercambio de información. Las experiencias humanas como el miedo, el amor, el trauma, la alegría, dejan una huella energética en ese campo. Y ese campo no se detiene en una generación, se propaga igual que una onda. Desde esta mirada, un patrón no se hereda solo por genética, sino por resonancia. Cuando tú observas ese patrón y lo resignificas, colapsas, creas una nueva posibilidad, cambias el estado del sistema. Por eso decimos que sanar no solo es terapia, también es cuántica aplicada a la conciencia. El campo no olvida, pero se reorganiza cuando alguien elige vibrar distinto. Desde el principio del observador, ¿podemos realmente cambiar la expresión de nuestros genes al cambiar la percepción que tenemos sobre nosotros o nuestra historia? Completamente. Es una de las revelaciones más fascinantes de la ciencia moderna. El principio del observador nos dice que el acto de mirar ya modifica lo observado. Cuando lo aplicamos a la biología, comprendemos algo extraordinario. Cuando cambias la forma de verte, cambia la forma en que tu biología te percibe a ti. Bruce Lipton lo demostró. Las células no están controladas por los genes, sino por las señales que reciben del entorno. Y ese entorno no solo es químico, también es mental, emocional y energético. Tu percepción es ese entorno. Si vives desde el miedo, tu biología se defiende. Si vives desde la confianza, tu biología florece. El gen no elige, responde a la información que tú le envías con cada pensamiento. Por eso, cuando cambias la historia que te cuentas, no solo sanas tu mente, reescribes tu química. Tu cuerpo no distingue entre lo real y lo percibido, solo entre expansión y contracción. Recuerda, no eres víctima de tus genes, eres el observador que decide qué versión de ti se manifiesta. ¿Y es posible cortar un patrón emocional heredado? Y si es posible, ¿qué necesitamos para hacerlo? Sí, se puede cortar y no solo es posible, es necesario para poder liberar la energía que está bloqueada. Cortar no significa rechazar la historia, significa honrar sin seguir repitiéndola. Al final, un patrón heredado es información que se ha quedado atascada en el sistema. Una emoción no expresada, una culpa no resuelta, un miedo que pasó de generación en generación buscando ser vista. La epigenética lo confirma. Esa información puede cambiar cuando cambian las señales que recibe el cuerpo. Y esas señales las generas tú con tu mente, con tu conciencia. Para cortar un patrón no hace falta luchar contra él. Hace falta mirarlo sin miedo, comprenderlo y elegir otra frecuencia. Lo que se observa con conciencia se transforma. Y el corte ocurre cuando ya no vibras desde el dolor que lo originó, sino cuando eliges la coherencia, el perdón o la gratitud. Cuando comprendes que puedes amar a tu familia sin seguir cargando con sus heridas. No rompes el vínculo, rompes la repetición. Yo siento que cortar un patrón es un acto de amor cuántico. Es decirle a la vida, hasta aquí el dolor y desde aquí el amor.
¿Y qué tipo de prácticas o de procesos propones para reprogramar todo esto que hemos heredado? Reprogramar lo heredado no es borrar el pasado, es reescribir la información desde un nivel más alto de conciencia. Y para eso, lo primero es observar sin juzgar. No puedes cambiar lo que no ves. La autoobservación es el inicio de toda transformación. El segundo paso es sentir lo que fue reprimido. Las emociones no desaparecen, se transforman cuando las atraviesas con presencia. Respirar, moverte, expresar con el cuerpo lo que una generación calló, eso ya es liberar la información. En tercer lugar, cambiar la señal que emites. Tu biología responde a la frecuencia que sostienes. Cada pensamiento elevado, cada acto de gratitud o de perdón es un nuevo mensaje para el ADN. Literalmente estás creando otra química, otro campo. En cuarto lugar, visualizar y declarar. Cuando imaginas y sientes con coherencia, el cerebro y las células empiezan a codificar una nueva realidad. Lo que repites con emoción se convierte en biología. Y ya por último, elige tu frecuencia cada día. La herencia puede ser un punto de partida, no un destino. Porque cada vez que eliges coherencia sobre el miedo o conciencia sobre reacción, estás reprogramando tu linaje. Y no hay herramienta más poderosa que tu presencia. Porque cuando cambias, toda tu historia cambia contigo. Y dentro de todo esto, ¿cuál sería el primer paso que nos recomendarías para observar, comprender o comenzar a transformar toda esta herencia emocional que tenemos? El primer paso es atreverte a mirar. Mirar lo que duele, lo que se repite, lo que has evitado entender. Lo que no se mira, se hereda. Y lo que se mira con conciencia, se libera. Transformar tu herencia emocional empieza siempre con tu presencia. Observar sin juicio, notar qué emociones vuelven una y otra vez, qué tipo de historias se repiten en tu vida. Y por supuesto, no culpar a nadie, sino reconocer el hilo invisible que te une a algo más grande. Cuando miras con amor, sin necesidad de cambiar nada, la energía ya empieza a moverse sola. Es la magia de la conciencia, donde pones luz, el pasado deja de gobernarte. Después viene la elección, elegir una frecuencia nueva, gratitud, perdón, compasión. De ese modo estás escribiendo un nuevo programa en tu biología y en tu linaje. Para terminar, me gustaría recordar que con esta mirada no estamos luchando contra nuestra historia, estamos evolucionándola y así sanar el pasado y transformar el futuro. Laura, pues muchas gracias como siempre, sobre todo por esa capacidad que tienes, que no deja de sorprenderme, de poder explicar términos tan complicados de una manera tan sencilla y siempre también de darnos estas herramientas, ¿no? Así que, como siempre, vamos a ponerlas en práctica. Gracias. Y para terminar, me gustaría hacer un breve resumen. Quiero que integres la idea central. No eres únicamente la herencia de tus genes. Eres todo lo que el entorno, tus pensamientos, tus emociones emanan de ti. Esto, por favor, intégralo, porque muchas veces vivimos anclados a un clan, a una historia, a una familia, a una herencia, a unos miedos, a unas dinámicas. Por favor, esto no te va a limitar, esto no te va a gobernar. Tú tienes la libertad de poder cambiarlo. Tú puedes cambiar a ese clan. Tal vez no al clan, pero sí a la expresión que generó esa vivencia que ellos tuvieron. Desde la sistémica esto lo vemos, desde la biofísica también lo vemos. El campo tiene toda la información, pero se puede modelar. La puedo modelar con mi mente, con mi pensamiento, con mis emociones. Tú eres un mecanismo cuántico. Vuelve a reescribir la historia, sobre todo tu historia, para liberarte de esos patrones que quedaron atrapados. Porque la genética no solo son los genes. Recuerda, tú creas tu entorno y tú eres libre y el soberano de tu vida. Bueno, espero que te sirva, espero que vivas con mucho más entusiasmo por saber que eres el hacedor de tu vida. Te amo mucho, espero que sigamos disfrutando y aprendiendo en Salud en Frecuencia. Déjame qué memoria en tu vida has podido entender que era heredada y no era solamente tuya y nos vemos en el siguiente episodio.